Ange pyhare vagahovu akwai wotuwe rohesha ipumba ene pora bambora y jumembu sepu aroru hañandu ikuru allá bonde ipupe romomorami baisarupipa aishante yuku Maronde llave shere mi brasipe oi menei pora Ai maranga tu bandere koi botu pecuñata ini Nahi ai pande beshere tamen buse arera hava Nerembe krei bora i hui kuagui se moi gumi Evare a Japón de pura genia ne abañe Bueno, en este momento, ¿dónde llegamos? Bueno, estamos en el Centro Cultural y Artesanal Tejedora de Ñandutí. Esta es una institución que forma parte de la Municipalidad de Itauguá, que fue fundada el 2 de agosto del año 2010 gracias a una importante donación de la Itaipú Binacional. Este Centro Cultural y Artesanal Tejedora de Ñandutí responde un poco al compromiso que la municipalidad tiene con la sociedad que lo nutre y le da vida. Sí. Y es como una ventana abierta en donde acá podemos promocionar las diferentes manifestaciones artísticas, culturales en sus más diversas expresiones. La parte de abajo estamos dando en usufructo a la Coordinadora Artesanal Tejedora de Ñandutí, que es una coordinadora que aglutina a 8 asociaciones de tejedoras. Sí. Ellos están a cargo de esta parte de la planta baja, donde tienen su salón de exposición y venta. Sí. También el taller artesanal, que ellos también administran, y la parte del Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, la filial Itauguá, que también tiene acá su oficina. En el primer piso tenemos el telecentro, la biblioteca municipal, y también la oficina del Departamento de Cultura. Y en el segundo piso, un auditorio para 150 personas. Un lugar bastante completo. Un lugar bastante completo. Quiero aclarar que estamos de refacción. Sí. Esto está todo pero que por supuesto cuando tenemos visita como ustedes, quisimos mostrarles también y bueno, de acá a un tiempo vamos a invitarles para la reinauguración nuevamente de este local, que es un orgullo para nosotros. Acá las tejedoras están trabajando constantemente y ya les va a explicar un poco en qué consiste el trabajo de estas manos mágicas de mujeres y de hombres itagüeños. Ahí está. Bueno, adelante, empezamos. Por favor. Permiso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien, un gusto poder visitarle. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, y ustedes también. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Súper bien, espectacular. Bueno, gracias por recibirnos y si se presentan, por favor. A ustedes muchas gracias. A ustedes Yo soy Nila Gutiérrez, soy la encargada de ventas de la Coordinadora de Tejedoras de Ñandutí, donde está 8 asociaciones activas dentro de ellas. Y bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que llenemos sus expectativas para mostrarles nuestro trabajo, ¿verdad? Artesanal, manualmente. A eso vinimos para que nos muestren, y no solamente a nosotros, sino que a todo el país, ¿verdad? Que a todo el mundo, que muestren las obras de arte que pasan por esas manos, de tejedoras y tejedores. De jóvenes, niños y... Sí. Y me presento, Sí, yo soy José Luis González Barbote, también soy miembro activo de la coordinadora, yo también soy funcionario del Centro Cultural y la Municipalidad de Itauguá, pero 100% en colaboración acá con las señoras y las chicas para lo que necesiten. Y por supuesto también acá traigo mi trabajito ya presentando. Vos también. Sí, y como supimos de la visita, nos contó
Directora de Cultura, te preparamos un regalito, pucha. un pedacito de Itagua. Espero que te guste. Mira un poco. Un kepi con aplique ñandutí. Vamos a probar. Yo soy un poco cabezón, así que vamos a abrir un poco más. De parte de toda la coordinadora, Ahí está. Muchas gracias. un, Espectacular. Está lindo. es un regalito sencillo, pero de todo corazón. Lo voy a saber llevar a todos lados. Muchas gracias. Bueno, si me presentan a las demás personas, compañeras, por sí. favor. Vamos a Ella es empezar. la vicepresidenta, la señora Casilda Ríos, profesora jubilada que está con nosotros ya hace tiempo también. Ella ahora mismo está interinando la presidencia porque ya que nuestra presidenta está de viaje, entonces ella puede hablar. También. Ella es la señora Adriana Aguilera, que es de la Asociación de APAI. Sí. Tesorera de la coordinadora. Conmigo se lleva la parte económica de la coordinadora, ¿verdad? Se manejan las compras, las ventas, todo lo que es. Y el cobro también. Sí, también el pago de la vendedora también. Sí, yo lo que le quiero resaltar como Sí. vicepresidenta de la coordinadora de que en todos los eventos donde nos presentamos siempre se nota la mano habilidosa de cada una de las artesanas. Y los trabajos que acá se exhiben tienen un precio muy diferente a lo de la venta de los otros lugares, porque aquí es trabajo exclusivamente de productoras. Por eso que tenemos una variedad de hermosos trabajos que ustedes van a ir apreciando, especialmente para estas fiestas ya de fin de año. Ya estamos preparando algunos motivos con ya navideños, motivos navideños. Ahí hay compañeras que ya están preparando los globos navideños, pero con bordados con ñandutí. Ya son las innovaciones que se le está dando a este toque. Y esperamos que el país entero valore lo que es nuestro, lo que es paraguayo realmente, y que nuestros árboles de Navidad, nuestras casas, todos los lugares donde vamos a tener que adornar, lo adornemos con la artesanía, porque de esa manera se va a estar dando una oportunidad para que se conozca y se valore más el trabajo de la artesanía y también lo que es nuestro, porque mucho miramos y admiramos las cosas foráneas. No estamos en contra de eso, utilizamos también. Estos globos, por ejemplo, nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Pero estamos tratando de incrementar con ello lo que es nuestro y lo que en las manos de las artesanas pueden hacer. Y así con todas las otras cosas. Están las pantallas, los sombreros, así vemos, ¿verdad? Y todas estas cosas artesanales, sí, se puede utilizar para decorar los quinchos, los pesebres. Se pone por la pared, yo tengo uno en casa. Sí, Pones así por la pared y queda una maravilla. en eso es lo que queremos insistir y gracias a ustedes se va a ir conociendo y en un momento especial para la fiesta de fin de año. Muchas gracias. Antes de entrar, antes de conocer a las compañeras, a mí me gustaría mostrarte un trabajo que estamos haciendo. Este es un diseño emblemático de lo que es el ñandutí, se le dice mbeyuy. Está todavía en proceso, todavía no está terminado, pero a las visitas importantes, así como vos, como usted y tu equipo, le pedimos una firma, que es la firma artesanal, un se hace eso? dechadito, un puntito. Sí. Este cortado no vamos a editar. No. Este punto que vas a hacer se va a llamar, o sea, se llama pensamiento. Ok. Cada pensamiento, cada hilo que tiene Sí. el ñandutí es un pensamiento que tiene la artesana. Es un pensamiento feliz, triste, alegre, depende del día en que esté haciendo. Por eso nosotros acá en la Coordinadora Tejedora del ñandutí decimos que cada trabajo no es solo un trabajo, sino que es el corazón, el alma, el sentimiento, el todo. Ok. Así que, si querés poner un sentimiento, te muestro. Es en zigzag. Subís, bajas, subís, bajas. Dejas un hilo abajo, levantas otro arriba. Ok. Hasta llegar acá, pero yo sé que estamos cortos de tiempo, entonces Vamos hasta a- la mitad sería perfecto. Ahí se agarra. Con esta mano tenés que mover tu aguja. Solta esto. Ahí. Ahí.
Sí, Ya. principiante. ¿Sabes? Sí. Sí, espectacular. Estuve- Ya tenemos nuevos socios. Estuve observando cómo hacían, así que Se va estirando y vaya a completar. si este me sale bien, Va a que seguir mucho le voy a sobrar a la gente. aprendiendo. Sí, este ya estuvo practicando, ya no Estuve tiene, observando no nomás. tiene pinta de principiante. Este va hasta el final. Sí, hasta el final. Y ahí quedó un pensamiento. Vos vas a saber qué fue. Un pensamiento sobrador. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Creo que está bien. Sí. Creo. Este, por ejemplo, voy a vender carísimo. Y Ahí bueno, está. Muchas gracias. te digo adelante y espero que te guste nuestra. Sí. Vamos a saludarla acá, Paula. Acá tejiendo y vos. Entonces está acá. Yo soy la controladora. ¿Qué La tal? fiscalizadora. ¿Cómo andamos? Qué guapa. La señora hacen ahora la que está con la coronita, la primera, es Hola. nuestra Mi Simpatía. Mi simpatía. Sí. Igual que yo. Y ella, ¿Cómo andamos? muy bien, bueno. ¿Qué tal, señora? Soy instructora de IPA. Instructora y para un gusto. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien nomás. ¿Y esta princesa? Parte del vestidito que tiene, ya es de la Virgen del Rosario, entonces tiene rosadito porque se va a cumplir su promesa. Dame un beso. Un beso. Un beso. Yo te amo. ¿Cuánto tiene? ¿Dos? Sí. Bueno, pasamos hacia allá. Observar los trabajos como le está indicando. La compañera está haciendo la preparación de los distintos globos con distintos puntos del ñandutí, que ella misma le puede ir comentando los puntos que está preparando. Es la base para tejer por él El armado. el Después, tejido, el Y punto. sobre eso se empieza a sí, hacer el tejiendo. zigzag. Exacto. Así mismo. Acá tenemos Minucioso. todos los trabajos que están acá, Todos. hacen Las- ustedes. Las artesanas de todas las asociaciones. Sí, Terminado ese. ya. Terminado. Miren qué lindo que es un Sí. logo El Navidad punto de y Ñandutí. Sí. Tacurucané, ese se llama. ¿Cómo? Tacurucané, Tacurucané. sí. La casita de la hormiga, no sé si conocen. Sí, el famoso Tacurú. Sí. Ese sí pisaba Montema. Yo les quiero hablar un poquitito sobre los trabajos que exponen mis compañeras de cada asociación. Son de distintas compañías que son aledañas, ¿verdad? Una de ellas es Mocayatú Norte, que está acá presente con la nenita. Y después está Arapajó, que está en Céntrico, Medalla Milagrosa. 8 asociaciones son, en realidad. Cada una de las asociadas traen su trabajo con sus nombres y respectivos, ya ponen sus precios, sus nombres y sus precios, así traen. Les registro yo y les vendo yo y les pago yo. Sí, Este es Angélica, sí. Que ahora, ¿dónde se fueron también? este de 5.000 Sí. y 4.000. Acá hay 8.000 de Angélica. Acá tenemos otro hermoso también. ñandutí. Mira qué lindo. Sí, Este es Doña Severiana, Sí, que es de la Asociación de Medalla Meyuí. Milagrosa. Este es el Meyuí, 30.000 guaraníes. Sí. sí. Acá está. Ah, qué belleza. Intermediario es. Sin intermediario. Intermediario. ¿Es de Papay? Sí, ese es de De la Adriana, asociación. de la compañera. Acá está. De Adriana, Belluí también, 30.000. Belluí de Sí, color. y queremos aclararle de que las mismas artesanas son las que determinan ya el precio, de acuerdo al trabajo que le llevó, al tiempo y al motivo que está utilizando. Y luego trae acá con la vendedora, así como les comentó, registra todo y se saca el 10%, dejamos para la coordinadora, para los gastos Claro, para los gastos de de luz, la coordinadora, agua luz, y la todo lo que es. boleta. La verdad que contamos luz, agua con- y eso no pagamos porque este no cede Municipal. gratuitamente la municipalidad. Ah, mira qué Sí. bueno eso. Y la municipalidad nos apoya con la luz, el agua, el previo
Y todo. El 10% sería ya... Artículo de limpieza. administrativo y sí. cosas así. Y de contamos eso sale mi sueldo todo. y todo. con la boleta legal completa, totalmente documentada. La mitad Se paga registra. también mi sueldo de la municipalidad, nos apoya también con eso. Qué bueno. O Entonces, sea, que ella es funcionaria de la municipalidad y a la vez de la coordinadora. Y eso está muy bueno, ¿verdad? Porque hay un trabajo en conjunto. En conjunto, con Porque la la idea pues es unirnos, no dividirnos, ¿verdad? y la verdad Sí, que sí, trabajamos siempre en armonía y más unidas, siempre con coordinación, porque a cada asociación, por ejemplo, le toca. En este caso, por ejemplo, este trabajo es a pedido. Estamos Ok. trabajando a nivel internacional también porque tenemos pedidos en este caso, este es una capellada de zapatos, que recientemente entregamos 600 piezas para los Estados Unidos, para Nueva York, sí. Y ellos exportan otra vez ¿Y dónde a se Italia. coloca eso? Este es la parte de arriba, La puntera, diríamos. la puntera, sí. Este sería más bien una zapatillita, Sí. Cada vez sí, se va ahí. una Sí. pantuflita como nosotros le llamamos acá. Sí, Sí, ahí, sí. El al costado. Qué belleza. sí. También hicimos para esa empresa, también hicimos sombreros de ñandutí. Este es el costado. También Podía entregamos hacer, buena que cantidad. es el empeine para ambos lados. Sí. Aparte del Ese- costado. Sí. A ese le falta la lengüita, porque ese es un championcito, pero le falta la pieza de arriba. Qué espectacular. Ahí veo un vestido muy lindo también. Sí, puedo pasar a acercarte más para apreciar. ¿Esto es un vestido de novia, puede ser? Este es un Pues, vestido que usó una estudiante para su colación. Ah, Sí. de colación, vestido Sí. de colación. Sí. Qué belleza. Pero puede usarse para el De hecho momento que también uno desea. Hacemos Eso, también vestido de novia, sí. hacemos... Sobre medida. Sí, nos falta el novio. Ya dijimos. Sí. Esta cintura no sé si va a entrar ahí. ¿eh? Esa le va a quedar mejor. Esa Ponémela no. con goma acá. Ah. ¿Cómo le haga? Y así. Y yo le quiero hablar Sí, un ratito. y la Sí. compañera te va a hablar. Sí, yo le quiero hablar un ratito de hilo fino. Ah, mira lo que es trabajo en hilo fino. Sí, la mezcla es de hilo fino Al blanco revés, con revés, plateado. revés. Este es un corset Así. que se hizo, que le diseñé, le hice una sorpresa a mi hija para su casamiento civil. El corset más con la chaquetita. Es esta. que es Alza, esta. alza Y tu tiene chaquetita diferentes tipos de echado. Esto sería ahí. Sí. Ahí y esto sería acá, Miren lo que es. de hilo fino, totalmente de hilo fino, Sí. blanco con plateado, armado en blanco y entretejido con hilo plateado. Trabajo Finísimo. muy Sí, fino. muy fino. Y Voy a mostrar un poco de el eso. motivo que se quiera se prepara en base al diseño, a la medida, diríamos, de las confeccionistas. Tengo que hacer dieta, Yamila, para usar. Sí, este para. Este sí que. Sí. Hermosísimo. Miren lo que es la espalda, un por tiempo de ejemplo. más o menos realización de trabajo de 8 meses. 8 meses Sí. de ambas prendas. Sí, de los dos. Ahí está. Es lo que veníamos comentando, ¿verdad? Sí, El- tiempo del hilo porque fino. tiene otro tiempo mucho más, más trabajoso, lleva mucho también trabajo el tema de la vista, hay que coordinar Esto, los por trabajos. ejemplo, en el hilo grueso, que es lo más fácil y lo que más usan, diríamos, los hombres que pueden usar así. Acá generalmente usan muchísimo nuestros como un detalle. artistas Sí. y las personas que están en la parte cultural que llevan como accesorios y hay de distintas formas. Hay en multicolores, en base a los colores que piden. Hay con ondas. Y hay con ondas, hay así en zonas rectas. Entonces vienen, la gente lo buscan, porque esto hasta se puede cortar, si va a entrar en Claro, costura. vas colocando. Sí, a de acuerdo a medida- cómo se quiera. Allá te quiero mostrar también el mantel en hilo fino. Sí, nos vamos. Adelante. Acá tenés todo en hilo fino. Sí, cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Sí. No se caiga. Vamos estirando un poquito. Sí. Ahí. Ahí no. Ahí Ahí. no.
Miren lo que es este trabajo. Sí, ahí ya pueden entender. Este también es un trabajo de una profesora ya jubilada que se llama Filomena. Totalmente trabajado en hilo fino. Esto lleva más tiempo. Más tiempo, mucho más Lo que tiempo. entendimos es que el hilo fino es más caro, Más caro por pero el lleva tiempo- mucho más tiempo. Por el tiempo de elaboración y por el Y- trabajo que conlleva también muchas veces es el factor. Sí. Muy fino, muy delicado. Este más o menos 3 a 4 meses tendrá su tiempo de elaboración por la carga del ñandutí que tiene. Qué belleza. El costo de esos. Este está a 4 millones. 4 millones está Sí, este. 4 millones también. ¿Y en cuánto tiempo se termina? Y eso es lo que te digo, depende mucho de la Este, por ejemplo, 3 meses y medio más o menos. 3 meses Sí. y medio de trabajo. Sí, Pero diferentes personas trabajan para que No pueda hacer, porque solamente- no solamente una sola persona hace. O sea, que es lo que este hace una persona, este hace otra, por ejemplo. estamos hablando de Sí. 3 a 4 personas. Por ahí, si no es más. En más de 3 meses y el valor es de 4 millones. O sea, Que es- lleva mucho trabajo, método se llama, que también tiene su proceso de trabajo también. También te queremos presentar a nuestra tejedora, Que ya están. ¿Nos damos la vuelta? sí, estrella, digamos, en este momento, que es Lía, nuestra compañerita. Siga, Ella es una niña muy emprendedora. ¿Hace cuánto Lía haciendo trabajo de ñandutí? De los 8 años. 8 años. Desde los 8 años. Dale, contale. ¿Podemos mostrar tu trabajo, Lía? Lía, y háblame de lo que es el proceso de hacer el ñandutí. ¿Te relaja? ¿Qué más sentís en ese momento de...? Sentís, ¿cómo te decir? Paz en vos. Porque parece que te relajas haciendo el ñandutí. Y te olvidas de todo en ese momento. Sí. Te concentras 100% en el tejido. 100% Bueno, y la mi simpatía. Que nos cuente un poco cómo ganó el premio. Yo gané viniendo acá en Itagua enamorando con una persona que es mi marido, Sí. que ya falleció hace 11 años. Que de 20 años comencé a hacer esto. Porque ¿Y te yo quedaste estaba- por Itagua? Sí, me quedé. Pues me enamoré por Itagua y por la artesanía de Itagua, de ñandutí. Entonces yo soy de Pirihuí. Sí. Y vine acá con mi marido y acá me vino mirando lo que hacían los demás, aprendí. Cuña Paraguay. Recordando que los padres, evidentemente, nosotros sobre esto nos acostábamos, apenas una sábana y encima ya. Y Y las tejas que sí vimos sí, ya en muchos los lugares. capiteles de madera que se usan para las puertas. Para las puertas. Para que las puertas no se cierren así en forma rotunda y hagan. Ah, para atajar sí, las para puertas. atajar las puertas. Esos Las son, polainas de cuero que tenemos ahí. esos son las famosas trancas. Sí. Sí. Y estas son las balas de cañón y algunos restos de armas de la guerra de 1870, que como ya dije, fueron 1870. personas que trajeron de Lomas Valentina, especialmente la mayoría de ellos. Acá hay una campana del año 1868. Sí. Sarmiento dice. Sí, Se usó en sí. la actual torre del año 1868 hasta 1968. Sí, después se cambió por una más grande. Capaz que esta haya sido también una donación, entonces cuando se cambió
Esta ancla dice fue encontrada en el río Irabú de los vapores hundidos. Sí, un ancla. También es la primera vez que vemos un Sí. ancla. Yo creo que van a estar muy contentos. Para la Nosotros ya estamos muy contentos Qué de ver suerte. todo esto. Pero Nosotros los felices de que fanáticos, ustedes puedan venir y puedan apreciar esto que tenemos, que los es fanáticos de los museos acá Sí. tienen mucho por investigar y Y descubrir. esperemos que la próxima vez que tengamos la noche de los museos puedan venir acá. Sí, sí, realmente. Aquí Y tenemos acá los enseres del hogar. los enseres del hogar. Esta es la parte más bonita para mí. Sí, ver cómo fuimos evolucionando de a poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que eran las primeras mesas. Para las 4 sillas. personas, no Para más. 4 personas, sí. Los cucharones, por ejemplo, que ellos, mira cómo ellos hacían. El cuerno del toro, ellos hacían los cucharones. También de ramas. Y cómo se ingeniaban para tener la comodidad que tienen, que tuvieron en ese entonces. Los cucharones eran del cuerno. Sí. De la vaca, mira. Y acá está como una especie de chopera de madera. Sí. Tenemos las espátulas también que eran de madera, de ramas inclusive. Y acá tenemos el peinón. Esto se usa para el telar. Acá está. Sí. Esto vimos en Yateití. Y también estamos observando acá. Y acá está el... ¿Cómo se llama este, Santi? Es donde se pone el hilo. Se nos fue el nombre. Pero este es el que se pasa en el telar de lado a lado con el hilo. Acá está. Y acá está. Para el aboí. Sí, para el Sí. aboí. Exactamente. También hay rastros de opoí en Itagua. Acá el mortero simple, ¿verdad? Y el mortero... Parece que esto es el... Hizo Yobay se le dice, ¿verdad? Porque... Y tiene un ritmito. Esto no es que uno hacen más así, ¿verdad? Tiene un Tiene ritmo su que ritmo. eso sigue, tiene un ritmo que sigue, entonces para hacer un poco más, menos, ¿Y esto menos qué es? profundo. Este es un tambor de cuero, eiracuá de cuero, que con capacidad de 50 litros. Para la miel, Para la miel. Sí, para conservar la miel en él. Para conservar Sí. miel en un tambor de cuero. cuero. Para colocar ahí la miel. ¿Y esto? Este es el torno, una máquina para hacer harina de mandioca, el almidón. Cómo fue evolucionando, impresionante. ¿Y esto? ¿El recipiente este? También A esto se lo llamaba pelota de cuero y también se utilizaba para conservar la miel. Conservaban la miel en cuero. Sí. Sí. Y las canastas, ¿verdad? Las famosas, las famosas canastas Y clásicas. acá, El payacá, ahí está. Y Y ahora esta pasamos. es la sesión que está dedicada un poco al ñandutí, por supuesto, el ñandutí que es nuestro símbolo de identidad nacional y itagüeño, ¿verdad? Y hablando del ñandutí, el ñandutí no solamente representa Itagua y al Paraguay. Sino al Paraguay y en el mundo entero. En el mundo Sí, Paraguay sí. se destaca con A el través del ñandutí. ñandutí. O sea, es un encaje es elaborado como- por habilidosas manos de mujeres itagüeñas y hombres también. Es un que sello característico que del con una Paraguay. maestría incalculable emulan los prodigios de la naturaleza porque todos los dechados, la mayoría, tienen nombres de la flora y de la fauna. Sí. Si bien es cierto, eso más adelante ya también otra historiadora vamos a estar comentando, dicho, por eso no me quiero explayar mucho en eso, pero si bien es cierto también se teje en otro lugar, porque evidentemente Pirayú, Pacaraí formaba parte luego de Itagua, ¿verdad? Después se desmembró. No es menos cierto que Itagua es la capital de ñandutí, la Actualmente, cuna de la sí, artesanía sí, departamental y totalmente. es la meca de este primoroso encaje. Y qué importante que se genere ese trabajo, ¿verdad? Porque finalmente si hay oferta y demanda, hay circulante, Claro, o sea, hay claro. plata y, Sí. y eso creo Eso que ayuda al sustento familiar. no Acuérdese solamente que se beneficia muchas Itagua, personas- se beneficia todo, Pirayú, sí. Lupacaraí. Todos nos beneficiamos. Todo es para el sustento familiar. Muchos dicen como tu hijo se enorgullecen cuando el hijo recibe un título porque dice la venta de mi mantelito o de mi mbeyuí, que le Sí, llaman, que el vamos a ver mbeyuí, después, sí, sí, sí.
vamos a verlo después, pude hacerle estudiar a mi hijo. Hay muchas Y eso historias de eso. realmente tiene una historia muy fuerte. Por eso nos Plancha de sentimos- hierro para hacer hostia. Ah, sí, Sí. para hacer la hostia. Fíjate, esto tampoco nunca vimos en ningún museo. Sí. Acá está. Y ahora sí Realmente eso después pasamos al... se corta, ¿verdad? Por una hostia. Sí. Algo que tengamos demasiado pecado, que he dicho, ¿verdad? ¿Cómo vos andás con eso? Estamos Bueno, bien. acá nosotros, sí, vamos a ver en otro ya en forma más, Sí. pero Pasamos, podemos pasamos. acá ya observar, pero en la parte... Estamos la acá, parte estamos gráfica. acá con el micrófono. Ah, perdón. La parte gráfica Sí. es un poco ya, porque después las mismas tejedoras lo van a estar mostrando, todo el proceso de confección en ñandutí, desde estirar el bastidor, poner el dibujo, empezar con toda la parte de la trama, ¿verdad? El armaje, ya empezar con los puntos, que serían los tejidos, el sacado del lienzo, ¿verdad? El retirado, porque esto después se retira, y esto lo vamos a ver ya con las tejedoras, y el terminado. Y acá una cuestión que es muy interesante, el padre Andrés Cardoso tuvo también, instaló la iniciativa de poder poner los diferentes dechados en ñandutí, son los dechados de la flora y la fauna. Entonces lo que se hizo acá es poner el dechado, algunos muy parecidos, por ejemplo la flor del coco, la flor del guayabo, pero otros un poco ellos adaptaron. Este, por ejemplo, era zapotú, la flor del guayabo. Acá se pone, es idéntico. Sí. Y bueno, y así están con las otras, con la frutilla, con otros dechados. Entonces acá uno puede ver acá no están los más de 300 dechados, Un pero ejemplo, sí, por ejemplo, tenemos acá el sí, Camín Camín Potú, que es idéntico. Fíjense. Sí. Y así sucesivamente con todas las flores. Sí. Damos Y, una vuelta y acá. acá una vuelta. Acá también hay estos ñandutíes, por ejemplo, que son prácticamente hechas por personas hijas directas de la ciudad, que ya no están, ya fallecieron muchas de ellas. Y estos son realmente visillos del sagrario que usaban, que se hacían, y con hilo fino, totalmente en hilo fino. Acá quiero mostrar algo, Sandy, si puedo acercarte. Por ejemplo, tenemos este punto que es el adobe. Fíjate cómo replican el adobe en la confección del ñandutí. Y por ejemplo el farol o farolito. Fíjense cómo replican el diseño en la pieza de ñandutí, que fue evolucionando. Sí. Y el ñandutí itagüeño, que cuenta con más de 300 dechados, y cada día se va incorporando dechados nuevos, porque artistas, esas manos mágicas que tejen este primoroso encaje, y también que van creando dechados nuevos. Excelente. Bueno, y aquí estamos en la última pieza, en donde también tenemos al San Miguel Arcángel. Sí, eso sí me gustaría que, porque esto es una pieza única, la misma que tejió el rostro de Eva Perón en ñandutí, en hilo fino, lo realizó. Es un cuadro de ñandutí, era la fachada de la iglesia actual, y es una obra de Escolástica y doña Escolástica, ¿verdad? Y Concepción Fernández. Concepción Fernández, hija directa de la ciudad. Ella había hecho También el rostro de Eva Perón, en hilo fino. En hilo fino Sí, de ñandutí. de ñandutí. Tiene que estar, estaba en un museo en la Argentina, pero te voy a mentir, dicho si te digo, si Actualmente, continúa ahí, ¿dónde ¿verdad? está? Pero ella tejió el rostro de Eva Perón en hilo fino, muy admirado. Trabajo muy fino. Sí, es una de las mejores que tenemos. También este trabajo de acá, por ejemplo, esta es la primera capa de la Virgen de Rosario, con cuántos dechados. Esto es un trabajo realmente muy delicado, admirable y delicado. Por eso te hablaba de la delicadeza de las formas. Por eso el ñandutí es la reina de las artesanías. Voy a sacar esto. Este es en hilo grueso. Y acá La tenemos, diferencia. Sí. acá tenemos el vestido de ñandutí. Sí, también, pero en hilo grueso.
y también verá la captura de los sacerdotes, cómo llevaban todos las mangas, todo esto. Acá podíamos también fijarnos, ¿verdad? Para que puedan apreciar. Y bueno, es un poco lo que cuenta este museo. Como ya dije, orgullo de la ciudad, y yo creo que orgullo del Paraguay debe ser, porque es el primer museo religioso y antropológico del interior del país. Para que se den cuenta del tamaño de San Miguel Arcángel, me paro enfrente. Para que puedan entender el tamaño de esta ¿Sos imagen. devoto de San Miguel Arcángel? Sí. Sí, muy bien. Y bueno. Y así de damos esta forma, por concluido el paseo y visita a este museo. A este museo. Nosotros estamos muy felices, muy contentos, y bueno, la rica cultura, el patrimonio cultural que acá tenemos es invalorable. Así es que les invito a todos, así como a esta gente linda de la producción, vienen acá con Bicho a visitar este museo, que todos también puedan acercarse a Itauguá para visitar el Museo San Rafael. Justo se nubló todo. Vamos a llover. Justo que decidimos salir, todo nublado. Todo lloviendo. Justo yo traje champion blanco. Se viene la lluvia. Qué dieta que sos, Yami. Vamos a tomar tereré nomás ya. Chao. Tomamos un rato tereré y nos fuimos. ¿Quién es el yetatore acá? A ver. Yamila, legalmente. A ver. Si hacemos una votación, podemos hacer ahora a un vivo, yo creo que va a ganar Yamila. Yo creo que sos vos, porque desde que él se incorporó al equipo, no viajamos más tanto y empieza a llover. Nunca antes nos pasó, porque antes cuando salíamos a ver con países estaba nublado y después el sol radiante. Así que la Yeta sos vos. Justo de que decidimos grabar, a viajar, activo. Todos tenemos días en donde parece que Yetatore se cruza en nuestro camino. Se nos pincha una rueda, pierde nuestro equipo, queremos tomar tereré y justo se acabó el hielo y tantas otras historias. Pero ahora, la nueva promo de Campesino te trae tantos premios como para decir Opal Yetatore. Llegó la promo millonaria, así que envía ahora mismo Campesino más la hora de fabricación de tu pack al 44405 y gana 1 millón por día, 30 millones y miles de premios directos. Participan todas las variedades de Campesino, así que mientras más campe tomás, más ganás. Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Este es el famoso mantel que la criatura no se tiene que acercar. Imagínate rama su gaseosa encima de este. Pero ahora hay una forma de el plástico transparente. Claro, el plástico transparente encima, porque si no... Este trabajo, doña Mercedes, ¿en cuánto tiempo se termina? En realidad que este trabajo, como no es tan grande, se puede terminar en un mes. Ahora no es grande. ¿No? Ahora ya la familia es como que se unen más y trabaja la madre, la hija. En un mes claro, se termina sí, este mantel. tejiendo 2 o 3 personas. ¿Cuántas horas al día? Y mediodía, es verdad. Porque el mediodía se dedican a la actividad de la casa. Para tener una idea nomás, el costo de este mantel. Ese mantel sale 3 millones de guaraníes. Una familia entera trabaja en un mantel de 3 millones de guaraníes mediodía durante un mes, y el otro mediodía es para limpiar la casa, para estudiar. Realizar las actividades de la casa. Y si hacemos un prorrateo de una familia entera, de esos 3 millones, tenemos que sacar el material, tenemos que sacar la comida, tenemos que sacar la escuela, tenemos que sacar la luz, el agua,
el teléfono, si hay moto, la cuota de la moto, si hay autocombustible. No queda mucho dinero. Claro, no queda mucho dinero, pero esto es como un acompañamiento que realizan las mujeres para ayudar al esposo que siempre tiene un ingreso fijo, un ingreso fijo y muchas veces interesante en la familia. Quiero nomás darle, pues, ¿por qué hablo de este prorrateo de números? Porque muchas veces pedimos un descuento sobre una obra de arte o pedimos un descuento sobre un trabajo hecho a mano, sin visualizar todo lo que se trabaja para un mantel. Entonces vos decís, 3 millones es mucha plata. Sí y no, entendiendo la obra de arte, ¿verdad? Entonces, siempre nomás yo pongo el precio enfrente y digo, señores, esto salió tanto, trabajaron tantas personas, un mes por tantas horas. Entonces, es como diciendo, si hay personas que tienen el poder adquisitivo de comprar sin pedir un descuento, que lo hagan sin pedir un descuento, ¿verdad? Sí, hay personas que no piden descuento. Generalmente son los extranjeros. Duele decir, pero los paraguayos cuando van a venir a comprar dicen, ¿y en cuánto me dejas? ¿Y cuál es el descuento que me haces? Pero un extranjero que lleva dice, pero no puede ser que esto esté hecho a mano. A mano, claro que es a mano. Y nunca piden descuento. Así Pues, nomás, yo lastimosamente. siempre quiero dejar este análisis sobre la mesa, ¿verdad? Porque acá hay muchísimo trabajo y es algo hecho a mano. Esto no es industrializado, que es lo que realmente se valora cada día más. Yo creo que los paraguayos estamos valorando cada vez más lo nuestro, ¿verdad? Y estos espacios donde se pueda hablar de nuestra artesanía y donde se pueda contar el esfuerzo versus el precio, uno valora mucho más el esfuerzo humano de los artesanos. Sí, estamos valorando mucho más, actualmente estamos valorando mucho más lo que nosotros producimos y más en un trabajo artesanal, porque es como usted dice, lleva mucho tiempo, mucha dedicación y es valorar para seguir. Si no valoramos y no ponemos fuerza entre todos, claro, va a ir en extinción. Estamos en esa lucha, estamos todos. Acá en Itagua estamos todos así. Yo creo que esa es la lucha que Itagua viene ganando, ¿verdad? No hay que bajar los brazos, pero Itagua viene ganando gracias al trabajo de la directora de Cultura, gracias al esfuerzo de esta familia, de tu familia y el apoyo gigantesco de tantas familias, ¿verdad? De las tejedoras, que son las protagonistas, porque en esto las protagonistas son las tejedoras y los protagonistas los tejedores. ¿Desde qué año se empieza a tejer el ñandutí? 6 años, 5 o 6 años. 7 años. 6 años en adelante. Es como cuando las niñas ya empiezan a tener entendimiento de que la madre tejiendo este tipo de trabajo está adquiriendo semanalmente por lo menos un poco de plata, no vamos a hablar de gran cantidad de plata. Entonces eso hace que te tome interés y vea de que ella también quiere ya ganar. Y así nomás empieza. Claro. O la abuela que le enseña también, porque hay muchas abuelas que le están enseñando y trasciende, es una de generación en generación la cultura. Eso es importante, recalcar que la elaboración de este tejido va de generación en generación. La mayoría de las personas a quien vos le preguntás, ¿quién te enseñó? Mi abuela o mi tía o mi mamá y así sucesivamente. Claro, acá en la Mercedes estamos hablando de la tercera generación. Acá tienen este vestido también. Hecho en ñandutí. Acá tenemos más vestidos. Esto ya con los apliques, ¿verdad? Qué lindo trabajo. Allá vemos más que ya son Te vas a dar cuenta de los que acá recuerdos. en Itagua vamos a ver el ñandutí en sus múltiples aplicaciones. Miren que es un trabajito. Todo ñandutí. Terminación en ñandutí.
también tenemos Ñandutí. Ahora para el verano. Ya vamos a ver más trabajo. Esta sería la parte de la falda y este sería el tipo y la blusa, que queda muy bonito. Qué belleza. Este es el... Es infinito el tema del Ñandutí para ver todas las maravillas, los colores. ¿Cuánto cuesta ya? ¿Ahí? Mira la Sacale foto. Estamos en el grupo. ¿Ese se va al grupo ya? Sí. ¿Qué querer? Lo que cuando no podés hacer nada. Damos los brazos. Estamos a la hora en cuando ustedes Qué quieran. belleza de vamos a- trabajo. Acá Porque- tenemos más manteles, fíjense los manteles. 4 metros por 1,80, 4 por 1,60, 4 por 2 metros, mantel de 4 metros por 2 metros. Hay muchísimas opciones. Sí, hay intensa variedad. Y acá está, Inmensa. este nos habíamos mostrado que es el trabajo de Ñandutí Sí, con el hilo fino. así mismo. Acá está. Fíjense, le puedo hacer un agregado a la camisa, ¿no? Sí, claro, un detalle para los hombres. se usa Detalle. muchísimo. Y las corbatas no vimos todavía. Corbata. Por ahí sí tenés. Ya va a traer. Qué belleza. Bueno, doña Mercedes, queremos agradecerte Sí. por darnos este tiempo, por poder mostrar el esfuerzo de tu familia, el esfuerzo que gracias a tu familia le está beneficiando a tantas familias Sí. a Yo través también les agradezco de la muchísimo a ciudad. ustedes de estar acá en este lugar y poder conversar y expandir un poco esto, porque eso es lo que hace falta. Expandir, hablar, hacer un poco de publicidad por nuestras tejedoras, por la ciudad de Itagua y a las autoridades locales que están detrás intensamente trabajando con nosotros para poder llevar adelante lo que se llama Ñandutí en Itagua. ¿Te vas de vacaciones? No te olvides de llevar tu Claro, porque con Claro vas a poder subir todos tus videos y fotos sin preocuparte del roaming. Habla y navega en toda América al mismo precio que en Paraguay. América es una, América es Claro. Información que todos queremos saber, ¿de dónde proviene la palabra Itagua? Itagua proviene de un arroyo Itagü, que regaba una parte del territorio, Sí. más el arroyo Itagü. Itagü más el sufijo gua que después se le agregó, proviene de la palabra Itagua, que significa un poco Ita, piedra, Sí, y agua. agua.
y perteneciente al lugar. Sí. O sea, como decimos, por ejemplo, Itahuahuá, Sí. Paraguaduá. Entonces, es perteneciente al lugar. Sería piedra, agua que corre entre piedra, perteneciente al lugar del agua que corre entre piedra. Un poco sería el Por ahí significado. viene el significado Por de ahí Itahuá. viene el significado de Itahuá. Bueno, como fue difícil para los españoles, porque hay que reconocer que esta ciudad fue fundada el 27 de junio de 1728 por el varón hispano bilbaíno don Martín de Barúa Picasa, que cuando entonces era gobernador del Paraguay. Y le costaba a ellos, como a todos los extranjeros, le cuesta pronunciar la U. Claro. Entonces se cambió la Y por la U y se quedó Itaúa. Pero eso ya Itaúa. es como una derivación nomás, como un Ten- cambio que se hizo. Tendría que haber sido Itaúa Itaúa, exacto. y quedó como Itaúa. Con la U. La Y se reemplazó. Que hablando por la rápido, U. Itaúa. Sí, Itaúa. Pero eso es lo que nosotros siempre queremos que pronuncien bien nuestro. Itaúa. porque Itaúa. Ahí está. Itaúa. Y hablando rápido, entonces es Itaúa. Itaúa que se divide en zona urbana y en zona rural. La zona urbana se vuelve a dividir en barrios para mejor organización y la zona rural en compañías. Tenemos 16 compañías, 17 por una también. Un poco tiene varios nombres, entonces por eso lo decimos. Y bueno, es una ciudad que tiene 114 kilómetros cuadrados de extensión, más de 100.000 habitantes y también limita con Itá, con Pirayú, con Upacaraí, con Capiatá y Areguá. Ahí. Gracias. Bueno.